140 libras, me dice, hermano. Yo estaba preocupado que tenía 147 y preocupado. Esto no quiere decir que no sigo recibiendo la semita y el pan dulce. Y yo no tengo problema con la dieta, tráigala. Pero los hermanos Espinal me han ayudado con un secreto. Fíjese que tenía rato. Entonces, y cuando los pantalones a mí me aprietan, pero no vamos a hablar de perder peso. Hermanos, el mundo ya no da más. Mira el catástrofe, Filipinas todavía se está recuperando del devastador tifón huracán. Dicen que hay más de 5,000 muertos y el gobierno calcula que posiblemente van a llegar a los 6,000, 7,000, posiblemente sean los 10,000 de que se mencionaba al principio. El viernes se recordaron 50 años de que el presidente católico John F. Kennedy fue asesinado en Dallas. Yo me recordaba que este hombre, no digo que cometió 2 errores, pero hubo 2 hechos que resaltan en la vida de él. Uno, fue el hombre que firmó la ley para que se anulara la oración y leer la Biblia en las escuelas públicas. 6 meses más tarde el hombre era asesinado. Y cometió la otra cuestión de que muchos hombres cometen o cometemos, el ser infiel a su hogar. Tuvo un romance con Marilyn Monroe que se publicitó por todo el mundo. Yo no quiero hablarle de eso hoy. Porque esos son solamente algunos detalles de todo lo que está ocurriendo. Mire, en México hay lugares donde llueve de manera espantosa y lugares donde no hay agua. Sí, bueno, en El Salvador ya cuesta encontrar lugares donde el agua está a las 24 horas al día. Bueno, solamente eso más. Se siguen perdiendo millones de dólares, la economía en los Estados Unidos no se recupera. Me entero hoy viendo en internet que el presidente, que John Kerry, que es el representante de Estados Unidos, el secretario de Defensa, logró firmar un acuerdo con el hombre número 1 de Irán para evitar esa amenaza de que Irán sigue cultivando uranio para tener una bomba atómica que nos puede romper a cualquiera. Y como nosotros vivimos aquí, el blanco somos nosotros, ¿verdad? Y hoy se firmó un acuerdo que hay una detención para que no haya más enriquecimiento de uranio. Los huracanes no van a detenerse, los terremotos no van a detenerse, las guerras no van a detenerse, porque el mundo ya no aguanta, man. Por eso el mensaje de hoy lo hemos titulado: Jesús, usted, yo, el rapto o arrebatamiento y el anticristo, porque la porción que hemos leído, 2 Tesalonicenses del 1 al 12, toca este punto. Y hoy solo quiero compartir, amados, algunos detalles acerca de la segunda venida de Jesús, algunos detalles del anticristo, pero sobre todo algunos detalles que van a hacer que su corazón y el mío esta mañana, este mediodía, salga más confortado, más consolado y más seguro de saber que no nos importa lo que ocurra, porque estamos en las manos de Dios, el creador del universo, que es el único que sabe exactamente lo que ocurrirá en el próximo minuto y en los próximos 1000 años. Lo único que yo sé con todo esto, los detalles de guerras, terremotos, amenaza nuclear y todo, es que la segunda venida, el regreso de Jesús está cada día más cerca. Lo crea o no lo crea, a Dios no le importa lo que nosotros creamos. Que ocurre, ocurre. Y el primer detalle que quiero compartir con usted hoy: la segunda venida de Jesús es segura y ocurrirá cuando menos lo esperamos. La segunda venida de Jesús es segura y ocurrirá cuando menos lo esperemos. Yo espero que no haya cerrado la Biblia, porque hay ahí los trocitos que vamos a ocupar. Dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a la gente le gusta este tema, fíjese. A mí me fascina también. Pero todo mundo ha oído, todo mundo sabe, o casi todo mundo, que Jesús regresa. Algunos no lo creen. Todo mundo escucha de esto. Las iglesias, hermanos, no hay domingo que las iglesias no toquemos el tema de la segunda venida de Jesús, porque va a ocurrir. Y yo quiero decirle esta mañana, en el nombre de Jesús, no pierda la segunda venida de Jesús, porque no hay un segundo viaje. O se va con Jesús o se queda. Yo pensaba en el presidente Kennedy por una razón. Porque se recordaron 50 años de que él fue asesinado en Dallas.
Y porque el presidente Kennedy un día se reunió con el predicador de predicadores bautista Billy Graham en los pasillos de la Casa Blanca y le dijo: Billy, este hombre ha sido el consejero de la mayoría de presidentes de Estados Unidos. Dijo: Billy, ¿es cierto eso de que Jesús regresa? Y le dijo el pastor, no el reverendo, entre paréntesis, a mí no me gusta que me digan reverendo, dice, porque en la Biblia no hay una sola palabrita que diga reverendo. La reverencia es única y exclusivamente, gracias amado, para Jesús de Nazaret. Pero a mí no me gusta que me digan reverendo, dice, porque la reverencia, pastor, sí, pastor, es un privilegio, es un llamado de Dios. Entonces, al hermano Billy Graham le dijo: señor presidente, la segunda venida de Jesús certera iba a ocurrir. Billy, ¿y por qué a nosotros en la religión tradicional jamás se nos ha mencionado eso? Billy Graham le habló la Biblia y le explicó. Y preguntó al presidente: ¿y qué hago para irme cuando Jesús regrese? El resto de la conversación yo no he podido averiguar qué pasó. Y esa es la pregunta que yo le hago a usted hoy, amado. Porque la segunda venida de Jesús es segura y va a ocurrir cuando menos se espere. Bueno, puede ocurrir hoy, porque no hay fecha, no hay hora. No hay. ¿Cuáles son los preparativos para que cuando Jesús regrese, si regresa hoy, usted se va o se queda? ¿Cómo va a creer, pastor? Permítame un segundo. Primer detalle: la segunda venida de Jesús es segura y ocurre cuando menos lo esperemos. Segundo detalle: asegúrese de que usted está entre quienes se irán con Jesús. Asegúrese que usted va a estar entre los que se van con Jesús. Ya le voy a detallar todo esto más adelante. La Biblia dice, primero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice, y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con Jesús en las nubes, con Jesús, esperando a su pueblo redimido por su sangre en la cruz del Calvario. Y el problema de esto, amado, es, no lo determina su mamá, no lo determina su esposo, no lo determina su esposa, no lo determina su religión, no lo determina su iglesia. ¿Sabe quién lo determina? Usted, porque el paquete está listo. Es usted el que determina con su fe qué quiere hacer y ser cuando Jesús regrese. A uno le preguntan, ¿usted es cristiano? Y como dicen los Nicoya, por la gracia de Dios. Usted le pregunta a otro, cuando yo estaba en la religión tradicional, ¿vos sos cristiano? No, hombre, yo soy católico. ¿Cómo vas a creer, hombre? Sin entender a ciencia cierta lo que esto es. Usted que no, yo soy testigo. Amados, en el nombre de Jesús entendamos que la ida con Jesús no es cuestión de religión, no es cuestión de apodo, no es cuestión de denominación, es una cuestión donde usted tiene que asegurarse que usted es el que se va con Jesús, porque su hija posiblemente le dijo que no vaya a la iglesia, porque su mujer le dijo que lo dejaba, y han ocurrido casos aquí donde la mujer se alejó de él porque él venía a la iglesia a adorar a Jesús, y la mujer lo puso en 3 y 2. O tu Jesús, o tu iglesia, o nuestro matrimonio. Yo conozco el caso de un copastor. Mi Jesús, amado, la mujer se fue. Hasta hoy el hombre nos ha acompañado. Su esposo, su esposa, su siervo, su maestro, todo. Jesús de Nazaret. El otro caso no, él decidió cuidarse y habló con nosotros. Mira, amado, cuide su matrimonio, ¿verdad? Dios va a tratar con su mujer. ¡Ay, déjela! Que así ha sido siempre. El domingo pasado bautizamos a un muchacho de Oaxaca. Y cuando le di la charla de bautismo me dice, pastor, fíjese que yo estoy viniendo a la iglesia y mi mujer no lo sabe, me dice. Ay, usted conoce a las mujeres, sobre todo las chiquitillas, veneno.
Y me da pena decirle, me dice, porque se va a avergonzar de mí. No, amado, al contrario, cuéntele, dígale que usted ha recibido a Jesús, que usted está empezando a cambiar y que usted se va a bautizar. Le aseguro que viene. El domingo estaba ella para el bautismo con su criatura. Anoche fuimos con el hermano Luis Aguirre a San Mateo. Ella recibió a Jesús en su casa. ¿En qué descansa su seguridad para irse con Jesús, amado? Porque la pregunta siempre, los hermanos que salen a evangelizar y nosotros, la misma pregunta que le hicimos a ella ayer, mire, ¿y si usted se muere hoy, dónde va, pues? Y siempre la respuesta es la misma, ¿ve? Porque no sabemos, amado. No sabemos. Hoy los hermanos del Ganadores de Almas cambiaron la ruta previo acuerdo con el pastor, porque nada de lo que ocurre en la iglesia, el pastor tiene que saber todo lo que no se pueden tomar decisiones independientes. Tengo que saber, porque después me preguntan a mí, no sé. Y hablamos con ellos, y la idea es preciosa. Hoy van a agarrar el autobús de la iglesia, ya no a las 8:30, sino que a las 9:30 de la mañana vienen y se van por toda la ciudad. Próximo domingo me parece que van a ir a Geneva. Hoy, de común acuerdo, fueron a la 24 y Potrero. Un montón de gente. Y la pregunta que ellos hacen es, si usted se muere hoy, honestamente, si usted se muere hoy, ¿dónde va? En su corazón, ¿dónde va? Primer detalle, la segunda venida de Jesús es segura y ocurre cuando menos se espere. Segundo detalle, asegúrese de que usted está entre los que se van con Jesús. Tercer detalle, no permita que nada ni nadie lo mueva de su fe. No permita que nada ni nadie lo mueva de su fe. Dice la Biblia, os rogamos, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente. Porque hay un montón de gente que le dan cuerda y lo sacan, pero rapidito de la iglesia y de lo poquito que lee de una escritura. Y usted necesita estar seguro, amado, y no puede dejarse convencer por otra gente que no sabe lo que usted conoce, porque van a tambalear su fe. Usted necesita estar seguro de saber dónde va, a qué ocurre con usted el día que muera. No hay segundo viaje, amados, entendámoslo. La gente que no se va con Jesús en su segunda venida, se queda. Y la Biblia dice que nos vamos a ir con Jesús para siempre. Si aquí el mundo no aguanta, vamos. Y el corazón duele cuando uno piensa en esto de que no hay un segundo viaje. Porque las personas que no son cristianas no verán a Jesús en su segunda venida. Las personas que no son cristianas no van a ver a Jesús en su segunda venida. No lo ven. No oyen la trompeta de la que le voy a explicar más abajo. No van a ver cuando, amados, no van a ver lo que ocurre. Cuando dice así, ocurrió todo lo que le estoy detallando. Quiero recordarle algo. La primera venida de Jesús, el Espíritu Santo lo engendra en el vientre de la Virgen María. Nace Jesús, crece Jesús, matan a Jesús, lo asesinan, resucita, sube al cielo. Primera venida. La segunda venida de Jesús es la que estamos tratando hoy. La segunda venida de Jesús es cuando Él viene a recoger los frutos de su muerte y su resurrección. Cuando Él viene a recoger a todos los millones que hemos creído, no en religión, sino en Jesús como el Salvador de nuestras almas. Esa es la segunda venida. Y hay una tercera venida, o continuación de la segunda, si usted lo quiere. En la segunda venida Jesús viene a recogernos a nosotros. Y en la tercera venida es cuando Jesús viene con nosotros, los que nos hemos ido con Él en la segunda venida. Viene a juzgar el mundo y a tomar posesión de todo. El Rey, Dios Todopoderoso. Simplemente. Si le va a aplaudir a Jesús, déselo con su corazón, porque Él es digno de todo. Oye. Muéstrenme esas estampitas, amado, que son creación humana, amado, pero nos dan una idea de posiblemente lo que va a ocurrir. Hermano,
porque esto va a ser así. Es que vamos a salir volando en un abrir, mire, en un abrir y cerrar de ojos nosotros salimos a encontrarnos con Jesús en las nubes. Hermanos, es que esto va a ocurrir, no es que el pastor lo dice la Escritura. Hermanos, yo pido que piensen un segundo en esto. Cuando aparece Jesús, las tumbas de los creyentes en Cristo se abren y los cuerpos que tienen 1 año, 2 años, 100 años, 40 años, 1000 años, el poder de Dios es inmenso, infinito. El cuerpo cobra vida cuando le insertan de nuevo el espíritu de vida. Y salimos a encontrarnos con Jesús. Es un cuerpo perfecto, igual al que Jesús tenía cuando subió a los cielos. Y aquí sobresale esto. Algunas tumbas no van a abrirse. Algunas tumbas se quedan cerradas hasta el momento del juicio. Porque el problema de esto que en Apocalipsis dice que todo hombre grande o pequeño estará de pie ante el tribunal de Jesús. ¡Todos! No más que uno diremos: Jesús, tú eres mi rey, mi salvador. Y otros dirán: Señor, tú eres mi juez. Los que rechazaron a Jesús. Cuando usted llegue a casa, lea tranquilo, tranquila, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Donde habla que suena una trompeta con voz de mando y que los muertos en Cristo resucitamos de las tumbas y los que estemos vivos seremos arrebatados. Dios nos transforma en un abrir y cerrar de ojos y nos juntamos juntamente con los muertos en las nubes recibiendo a Jesús y nos vamos con Él. Quiero dejar esto en tu corazón. El rapto o arrebatamiento es la segunda venida de Jesús cuando Él viene por su iglesia, por nosotros. La segunda venida de Jesús, que ocurre en cualquier momento, es cuando Jesús regresa por nosotros, por los creyentes en Cristo. Hermano, millones en el aire. Es que es difícil poder concebir esto. Millones en el aire, subiendo, saliendo de las tumbas, y vivos seremos transformados. Nos juntamos con Jesús en las nubes. Quiero dejar esto en su corazón. ¿Está usted seguro? ¿Está usted segura que se irá en el arrebatamiento de Jesús a su iglesia? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que yo le dejo en su corazón. ¿Está usted seguro, segura que cuando Cristo aparezca, usted se va con Jesús o se queda? Por esto que quiero dejar. Dice Pablo: no se muevan fácilmente en su modo de pensar. ¿Y quiénes son los que se mueven fácilmente en el modo? Los que nunca vienen a una clase de Biblia, los que nunca leen la Biblia, los que nunca vienen a cultos y aparecen uno a las cansadas. Los que no quieren nada con Escritura. Los agarran para acá, los agarran para allá. No se dejen mover fácilmente. Hay clases de Biblia en la mañana. En la tarde hay 2 clases a las 5 de la tarde para principiantes, los que no conocen nada, los que recién están ingresando al mundo del Evangelio. El segundo nivel para los que ya conocen un poquito. Y en la mañana hay clases más avanzadas para todo el mundo. Hay culto el miércoles a las 7, culto el viernes a las 7, culto domingo a las 11 de la mañana, culto domingo a las 11 de la mañana en inglés para sus hijos o personas que no hablan inglés. El culto es abajo. Culto en la tarde los domingos. Reunión de hombres y mujeres los lunes a las 7 de la noche. Hermanos, por lo menos en esta iglesia no tenemos excusa. Bien, me dijo alguien: pastor, qué bárbaros ustedes. ¿Por qué? ¿Cómo le dan cuerda a la gente? Me lo dijo en palabras salvadoreñas. ¿Cómo le dan cuerda a la gente? ¿Cómo va a creer que aparece Jesús? Y cuando usted dice que hace así, ya se van, que las tumbas resucitan y que nosotros vamos a ser transformados. ¿Cómo va a creer? Y nos llamó ignorante, ¿no? ¿Sabe usted qué es ignorante, hermano? Ignorante es alguien no tonto, sino que ignorante es alguien que no conoce un hecho, que no conoce una información. El ignorante es él, porque él no conoce la información que yo estoy compartiendo con ustedes, que aparece en la Escritura. Dios jamás miente,
Dios jamás miente y ninguna de sus promesas ha dejado de cumplirse. Ni una, todas se han cumplido. Y esta de que Jesús regresa también se va a cumplir. Y si usted no cree que Jesús regresa y está en la Biblia, usted le está diciendo a Dios que Él es mentiroso, y Dios jamás ha mentido. Cuarto detalle de la segunda venida de Cristo, del anticristo: usted y Jesús. Espere tranquilo, confiado y esté pendiente. Jesús regresará. Esté tranquilo, esté seguro, esté confiado, esté pendiente. Jesús va a regresar. Dice Pablo: no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Y para aclarar esto, yo busqué en el diccionario singular qué es conturbar. Alarmarse, alterarse, inquietarse, que se nos quite la tranquilidad. Y muchos pierden la tranquilidad porque creen: Cristo ya nos abandonó, mira cómo estoy de jocoteado, aquí no me sale ni una. ¿Dónde está? Permítame un segundo más. No os conturbéis ni por espíritu ni por palabra en vuestra manera de pensar. En tribulaciones, en angustias, en agüites, manténgase quieto, no se conturbe, no se altere, porque aunque usted se altere o no se altere, Jesús siempre regresa. Y entonces, pastor, esté pendiente todos los días de la venida de Jesús. No fue Jesús el que dijo: he aquí pues voy a preparar vivienda para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ya lo he dicho, vosotros conocéis el camino. Y le preguntan: ¿y cuál es el camino? 3 años de andar con Él. Y les dice Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, Jesús ascendió a los cielos en forma corporal y visible, y asimismo regresará. Jesús subió a los cielos en forma corporal, visible, y asimismo regresa. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 11: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Hermano, bíblica que dice: así ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, en aquellos días. No la va a hallar, ya se la proyectaron en pantalla, porque no va a hallar a Zacarías. Si no halló a Chepe cuando la andaba buscando, va a hallar a Zacarías en la Biblia. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres son los benditos 10 cuerdos, las naciones del mercado común europeo, los 10 cuernos que habla la Biblia, es otro rollo. Dice que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Cabe la posibilidad que el anticristo sea judío? Pero a mí no me preocupa eso tampoco. ¿Y qué? Pues si yo no voy a estar aquí. La gente sigue insistiendo que el anticristo es el Papa, que la bestia es el Papa, que el falso profeta es el Papa. Lo único que yo sé de este Papa, que él es un aficionado de hueso colorado de San Lorenzo de Almagro, y él está orando porque San Lorenzo de Almagro sea campeón, y ahí van en primer lugar en Argentina los de San Lorenzo de Almagro, fíjese. Y me dice el iracundo, me dice el pastor Gustavo Lima, me dice: ¿sabía, pastor? Me dice que yo soy exactamente del lugar de donde es el Papa. Él es de San Lorenzo. ¿Y qué cree que está pasando? Que le preguntaron un día en la televisión: ¿cuál es su deseo para Argentina, señor Papa? Que San Lorenzo sea campeón. Y viene, reza el Papa, y ahí va San Lorenzo de puntero. Y hoy los argentinos van a decir que es porque el Papa hizo el milagro. El Papa no es el anticristo.
el Papa no es la bestia, el Papa no es el falso profeta. ¿Pero por qué, pastor? Recuerde que el anticristo, la bestia y el falso profeta se van a manifestar cuando Jesús en su segunda venida ya vino y nos fuimos con él. Entonces comienza la gran tribulación y entonces aparece la bestia, el anticristo y el falso profeta. Los creyentes en Cristo ya no vamos a estar aquí. No, ese es todo de este mensaje. Por ella apareció una cuestión, fíjese que una película con una leyenda judía donde al hombre que sería el anticristo aparecen dos curas, dos sacerdotes, porque no son padres. Es de escondidita si alguno, vea, pero uno le dice padre, pues no son padres, vea. Jesús dice que padre, solo mi Padre que está en los cielos. Y aparecen dos sacerdotes y le meten dos cuchillos al anticristo, a la bestia, y ahí lo matan, hacen el exorcismo y ahí se acaba. Y la pregunta surge acá: ¿pero y por qué los sacerdotes, amado? ¿Por qué jamás toman en cuenta a los pastores en ninguna cuestión teológica, en una cuestión doctrinal? Porque ellos son los que perdonan. Permítame un segundo. Ningún ser humano puede perdonar pecados. Ningún ser humano puede perdonar pecados. El único que perdona pecados se llama Jesús de Nazaret, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para pagar por todos los pecados del mundo. No hay nadie más. Y le traigo esto por una razón: porque no hay nadie infalible. El Papa, ¿se acuerdan, amados, que se los conté y ustedes lo vieron en televisión? El Papa lo entrevistaron y él dijo: I am a sinner. Yo soy un pecador. Él lo reconoció. Si el Papa es pecador, como usted y como yo, tal vez no haciendo las grandes sinvergüenzadas que nosotros hemos hecho o hacemos, pero como él viene de Adán y Eva, y usted viene de Adán y Eva y Eva son pecadores, y Adán y Eva murieron. El Papa es pecador, usted es pecador, yo soy pecador. Se petatearon el Adán y la Eva, se va a petatear el Papa y se va a petatear usted, y me voy a morir yo también. El Papa lo dijo: yo soy pecador. Hermanos, aten cabos. Y si el Papa reconoció que es pecador, por lo tanto, aunque sea el número uno en la Iglesia Católica, el Papa no puede perdonar pecados. Por lo tanto, los sacerdotes que están en un grado menor que el Papa tampoco pueden perdonar pecados. Es duro esto. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad? El anticristo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No voy a ahondar en esto. Los judíos no van a aceptarlo. Lo vemos más adelante. Después de los 3 años y medio de la tribulación a la que se quedan los que no se van con Cristo en la segunda venida, a los 3 años y medio se rompe el pacto de paz del anticristo con el pueblo judío, porque los judíos aman a Dios y jamás van a permitir que nadie se sienta en el trono de Dios. Y el anticristo, yo soy Dios, y se rompe todo. Séptimo detalle: cuando Jesús regrese sonará una trompeta divina celestial. Cuando Jesús regrese sonará una trompeta divina celestial. Hermanos, yo les di la cita de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17. Como nadie sabe cuándo Jesús regresa, como nadie sabe cuándo suena la trompeta para irnos con Jesús, más vale que estemos listos. Y quiero recordarle un detalle muy bonito. En tiempos bíblicos, fíjese usted, que la trompeta se sonaba solamente 2 veces. En tiempos bíblicos la trompeta se sonaba solamente 2 veces. Uno, para llamar al pueblo a la guerra. Los sonidos eran diferentes. El pueblo a la guerra, ¡vámonos! Y la trompeta se sonaba también para llamar al pueblo a adorar a Dios en el tabernáculo. Solamente 2 veces se sonaba la trompeta en tiempos bíblicos. Una para llamar al pueblo a la guerra. Hermanos, Israel está siempre en pie de guerra. Van a estarlo todo el tiempo por el rechazo a Jesús, por la desobediencia de siempre al Dios de Israel. Siempre. Son solo 7 millones de habitantes, rodeados por 150 y pico de millones de musulmanes. No pueden con 7 millones porque son el pueblo, no preferido, son el pueblo escogido del Señor. ¿Sabe usted que Israel tiene un arsenal de armas que no las tiene ni Estados Unidos?
Estaban probando recientemente unas armas de unos cohetes que les habían lanzado. Los destruyen en el aire, mano. La tecnología del pueblo de Israel, como es un pueblo en guerra, han desarrollado de una manera extraordinaria. Llamaban al pueblo a la guerra, llamaban al pueblo a adorar. Hermanos, cuando suena esa trompeta, la trompeta vuelve a ser bíblica, no nos llamará Jesús a la guerra. Nos llama para que le adoremos y nos vayamos con Él para siempre. Ahora, la trompeta del rapto no la escuchan las personas que rechazaron a Cristo como Salvador. Si usted se le dice, usted tiene pecado en su vida, sí. ¿Sabe que va a morir? Sí. ¿Quiere pedirle perdón a Jesús por sus pecados? ¿Cree que Él murió por usted en la cruz? ¿Cree que Él le lavó sus pecados en la cruz? ¿Cree que Él resucitó al tercer día? ¿Quiere recibir a Jesús? ¡No! ¿Qué hacemos? Porque la trompeta del rapto no la van a escuchar los que rechazan a Jesús. Mi mamá no es creyente, se queda. Su abuelita no es creyente, se queda. Mi hermano no es creyente, se queda. Mi esposa no es creyente, gracias a Dios que se va a ir solo. Hermanos, ¿quieren entender esto, por favorcito? En El Salvador dicen, cuando uno pispilea. Esto es pispilear. Cuando pispileo, ¿qué hago así? Ya ocurrió todo lo que le estoy diciendo. Sonó la trompeta, las tumbas se abrieron, los cuerpos salen resucitados, los que estamos vivos nos arrebata el Señor, nos vamos con Jesús en la nube. ¡What! Así es el poder de Dios, amado. ¿Y qué va a pasar entonces? Suena la trompeta, amado. Si hay madres embarazadas, encintas, al momento de sonar la trompeta, que Cristo está en la nube. Manos, ¿saben ustedes que las madres encintas van a quedarse sin sus bebitos? Porque el bebito tiene vida y los niños son de Jesús. Los niños se van. La guardería para quedar solas, amados. La sala cura para quedar solas. Los hospitales donde hay niños enfermos para quedar solos. Padres buscando a sus hijos en los colegios no los van a hallar. Los aeropuertos llenos con aviones en el aire, vamos a ver dónde van a terminar. Porque posiblemente el piloto es creyente y va a ser transformado y llevado con Jesús. El bar, los buses, todo va a ser un caos. Pero Dios no puede ser ingrato, no, amados, Él no es. Por eso Él advierte con tiempo, han pasado 2000 años, que Cristo sigue insistiendo que Él regresa. Y usted necesita entender eso, amado. Recibir a Jesús es una cuestión biológica, física. Si usted no recibe a Jesús, usted no se va con Cristo y se queda. Y es aquí, amado, donde aparece justo el anticristo con el asunto de la gran tribulación. Van a aparecer los diarios, los reportajes por televisión, maridos esperando en casa a la mujer, y te dije que se fue a la iglesia, se fue con el pastor, porque es lo que piensan. Sí, se fue con el pastor de pastores, Jesús de Nazaret, que apareció y se la llevó porque era creyente, y usted no quiso nada con Jesús. Gloria a Jesús. Una pregunta más. ¿Usted quiere quedarse y oír la noticia, ver la noticia de que Cristo apareció y se llevó a su... ¿Usted quiere leer eso? ¿O quiere estar entre los que se van y que no van a ocurrir, no van a saber lo que ocurre aquí en la tierra? En Aguachapán dicen up to you. Usted es el que decide esto. Cerramos el tema. Séptimo detalle.
El anticristo no aparece mientras los cristianos no seamos arrebatados. El anticristo no aparece si los cristianos no somos arrebatados. Hermanos, ya se acabó aquello de que los cristianos evangélicos somos de cuarta clase. Somos number one. Somos nosotros con el Espíritu Santo los que detenemos que el anticristo aparezca, porque no nos hemos ido. Se acabó eso. Cuando usted entiende esto, dice en los versículos 5, 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, como el Espíritu Santo está en nuestro corazón, no nos hemos ido todavía. Por lo tanto, el anticristo no puede venir por el poder del Espíritu Santo en la tierra. No puede venir. Por eso me ande con esas cuestiones de que, ay, soy cristiano y estoy poseído. ¡Jamás! Le invito a que venga a las clases de los domingos a las 9:30 de la mañana. Están tocando ese tema. Jamás un creyente en Cristo es poseído por ningún demonio. Jamás. Porque es más poderoso el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Jamás. Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en, o sea, adentro de ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por sangre. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hermanos, el templo en la actualidad de Dios en la tierra somos los creyentes en Cristo. Yo me acuerdo que en el catolicismo antes, con todo respeto, yo pasaba por la iglesia, la parroquia de la Asunción, pasaba como a 5 cuadras. Y el gran sinvergüenza, zunzudo. Dios no habita en templos hechos de manos. Cuando la iglesia, el edificio queda vacío sin ningún creyente, el Espíritu Santo se va, porque el Espíritu Santo viene en el corazón de cada creyente. Por lo tanto, los edificios, las estructuras quedan solas, no hay nada, no hay nadie. El templo en la actualidad somos nosotros, y el problema del pueblo de Israel es este, amado. No hay templo actualmente construido en Jerusalén. 92 años después de Cristo, Tito, que era un emperador, destrozó Jerusalén y destruyó el templo santo donde adoraban los judíos. No hay templo en Jerusalén. Pero los judíos ya tienen una maqueta a escala, el templo donde van a adorar al Dios de Israel. ¿Sabe cuál es el problema? Que el templo que los israelitas planifican construir para Dios debe ser construido donde está el domo de los musulmanes. Problemón. Pero a mí eso tampoco me preocupa, porque cuando nosotros nos hayamos ido, Dios queda sin templo en la tierra. Es entonces cuando los judíos van a construir el templo donde se sentará el anticristo y dirá: yo soy Dios. Adoren. El pueblo judío entiende, rompen el pacto, surge la guerra y se armó todo. ¿Usted quiere quedarse para eso, amado? ¿Usted quiere quedarse? La salida de Jesús, Él aparece y nos lleva con Él. Quiero terminar con esto, amado. La garantía de que el anticristo no se ha manifestado es que usted y yo estamos aquí. Quizá ya nació, quizá ya anda por ahí, es lo más seguro. El arrebatamiento no ha sucedido todavía. Hasta que el arrebatamiento, la segunda venida de Jesús, no acontezca, el anticristo no puede, no se le permite actuar en la tierra. Y cierro con el octavo detalle. La victoria para nuestro Jesús y su pueblo está garantizada por la palabra. La victoria para Jesús y nosotros está garantizada por la palabra. El versículo 8, se manifestará. Y dice allí que el anticristo va a ser matado por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de la venida de Jesús. Apliquémoslo hoy.
¿Cómo mato al anticristo? Anticristo es toda persona, todo sistema que esté en contra de todo lo que es en favor de Jesús. Anti-contra. Las personas en su contra, las personas que le dañan, las personas que no quieren nada con Jesús, las personas que no quieren nada con la iglesia, son anticristo. ¿Cómo lo destruimos? Con la palabra. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, el hombre vivirá no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. La Biblia es su salida. Toda persona que rechace a Jesús irá al cielo, no irá al cielo y será condenada. Toda persona que rechace a Jesús no irá al cielo y será condenada. Y entonces, pastor, ¿cómo termino con esto? La garantía de que usted se irá con Cristo es su respuesta, es su decisión personal por Jesús. La garantía de que usted se va con Jesús es decisión suya. ¿Hay pecado en mi vida? Yo te pido perdón por haberte ofendido, Padre. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, pagó todos mis pecados. Yo creo que Jesús resucitó al tercer día con el poder del Espíritu Santo. Jesús, yo te entrego mi corazón. No es cuestión de iglesia, no es cuestión de religión. Es de que usted entienda que hay pecado en su vida, que usted va a morir y que Cristo es el camino, es la vida, Él es el cielo, Él es la vida eterna. Porque si usted recibe a Cristo en su corazón, proyécteme eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posiblemente con los creyentes en Cristo. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Gracias, amado. Una pregunta más. Esto va a ocurrir. Amén. ¿Quieren ponerse en pie los que se van con Jesús, que tienen la seguridad en su corazón que se van con Jesús? ¿De verdad, amado? Y todos se pararon porque nadie quiere quedarse antes que digan, este no se va. Voy a pedirle algo que usualmente no lo tenemos rato de no hacerlo. Si usted quiere tener la seguridad de irse con Jesús cuando Él regrese, para no quedarse a la gran tribulación, para no quedarse al sufrimiento durante 7 años y medio de destrucción, de violaciones, de asesinatos sangrientos, todos 7 años en la tierra. Si usted quiere irse con Jesús y nunca le ha recibido en su corazón como su Señor y su Salvador, quiere venir al frente del santuario, quiero orar con usted para pedirle a Jesús que le tome en sus manos, que el Espíritu Santo lo selle y que usted confiese a Jesús como su Salvador personal. Quiere venir al frente del santuario, usted que quiere recibir a Jesús que nunca le ha recibido. Vengan, amado, no es cuestión de vergüenza, amado, simplemente hagamos lo que Jesús quiere que hagamos. ¿Qué vamos a hacer? Padre nuestro, yo entiendo que hay pecado en mi vida, perdóname. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, creo que Jesús resucitó al tercer día. Jesús, yo te recibo en mi corazón. ¿Alguien más que quiere venir a recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador? Amado, de nuevo, esto no es cuestión de religión. Yo no le pido cambio de iglesia, yo no le pido cambio de religión. Amado, entiendan el nombre de Jesús. Usted vino acá porque Jesús, el Espíritu Santo, lo trajo. Hermano, no se avergüencen de Jesús, porque dice Jesús, si usted se avergüenza de Jesús delante de los seres humanos, Jesús se avergonzará de usted delante de su Padre que está en los cielos. Y si usted confiesa a Jesús públicamente como su Salvador, Jesús lo confiesa, le confiesa a usted públicamente delante de su Padre que está en los cielos. Es que es así de simple, amado. ¿Por qué nos vamos a avergonzar del que murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué nos vamos a avergonzar del que dio su vida por nosotros? ¿Por qué nos vamos a avergonzar del que resucitó? Porque nos vamos a avergonzar del que regresa a traernos para llevarnos con Él.
Alguien más que viene a recibir a Jesús en su corazón. ¿Quiere venir un segundito aquí al frente? Venga, amado. Venga acá, por favorcito, amado. Venga. Hay 3 personas, amado. Alguien más. Gloria a Cristo Jesús. Alguien más. Vamos a orar todos juntitos, amado. Alguien más que quiere recibir a Jesús en su corazón. Alguien más, amados. Hay un niño con lágrimas en sus ojos. Hay 3 adultos que quieren recibir a Jesús. Alguien más que viene a los pies de Jesús. El Espíritu Santo está tocando su corazón, amado. El pueblo de Dios ora porque este es el momento más difícil y más importante en su vida. Cuando a mí me hicieron este llamado en esta iglesia, yo estaba sentado a la mitad donde está el púlpito. La iglesia llena 300 y pico de personas. Hicieron el llamado de recibir a Jesús y a mí me dio pena. Pero en un momento el Espíritu Santo tocó mi corazón, me levantó, salí llorando de la banca al frente del santuario. Y dije públicamente como ellos: Jesús, yo te recibo en mi corazón.